Y si todo lo que hacemos en el día a día para sentirnos seguros es, o sea, irónicamente, la misma jaula que nos mantiene prisioneros del miedo. Híjole, es una premisa que incomoda bastante. Digo, plantea que nuestro instinto de protección, ya llevado al extremo, es nuestro mayor enemigo. Incómoda porque toca una fibra muy íntima. Y fíjate, hay una estadística, un dato brutal que surge de los materiales que estamos analizando hoy, que realmente te obliga a frenar en seco. A ver, cuéntame. El 90% de los delitos en el mundo no nacen de la maldad pura. No son el producto de un odio irracional ni de una crueldad de película. Nacen de algo muchísimo más primitivo y, pues, humano. Nacen del terror. Exacto. Es el miedo paralizante a no tener suficiente, el pánico a perder lo que ya se posee, o el espanto ante la posibilidad de quedar vulnerable frente al mundo. Es un enfoque que, la verdad, voltea de cabeza todo nuestro sistema de creencias. Y ese es precisamente el núcleo de esta inmersión profunda. 100%. Hoy vamos a desmenuzar el capítulo 6 del libro Educación Fundamental, una obra fascinante del autor y maestro espiritual colombiano del siglo XX, Samael Aun Weor. Y el capítulo lleva un título que no podría ser más preciso, se llama La búsqueda de seguridad. Claro, y para quienes escuchan el título Educación Fundamental y se imaginan, no sé, un manual técnico sobre cómo organizar un salón de clases o un ensayo sobre reformas escolares, es vital hacer una pausa aquí. Sí, porque este material no es eso para nada. Cero. Es en realidad un mapa sumamente complejo de la psicología humana. La tesis central que plantea el autor es radical. Postula que la búsqueda desesperada de seguridad es la raíz invisible y profunda de prácticamente todo el sufrimiento que experimentamos. Y si observamos el mundo contemporáneo a través de ese lente, la ironía es abrumadora. Vivimos en la era de la hipervigilancia y el control absoluto. Totalmente. Todo está asegurado. O sea, hay pólizas para el auto, para la casa, seguros de vida, gastos médicos mayores. Las casas tienen sistemas de circuitos cerrados, cerraduras inteligentes y, nuestras cuentas digitales exigen autenticación de múltiples factores, contratos legales blindados por todas partes. Y a pesar de todo eso, estamos aterrados. Exacto. Si analizamos el nivel de ansiedad global, la humanidad contemporánea parece ser la más insegura, deprimida y aterrorizada de la historia. Y esa desconexión es lo que hace que este análisis de hoy sea tan relevante. O sea, ¿cómo es posible que a mayor protección experimentemos mayor vulnerabilidad psicológica? Es la gran paradoja. Propia prisión mental. Pues mira, para entender esa mutación, el material nos ofrece una imagen muy básica, casi biológica. El autor utiliza el ejemplo de un polluelo. A ver. Es el orden natural de las cosas que, ante el chillido de un depredador, el polluelo corra a esconderse bajo las alas de la gallina, o que un niño pequeño, al asustarse con un ruido fuerte, corra a abrazar las piernas de su madre. Claro, biología pura. Exacto, es biología operando a la perfección. Es un instinto de supervivencia ante una amenaza física, real e inmediata. Ok, pero a ver, me pongo en el papel del abogado del diablo por un segundo. Ese instinto de supervivencia es lo que nos ha mantenido vivos como especie. Digo, tener un seguro de gastos médicos o tener un fondo de ahorro para emergencias no es una neurosis, es prudencia financiera básica. ¿Dónde se traza la línea entre la sensatez de prepararse para el futuro y una obsesión enfermiza? Es una excelente pregunta. O sea, ¿por qué el autor condena esta búsqueda de seguridad en los adultos? La diferencia clave radica en la naturaleza de la amenaza. El instinto biológico del polluelo tiene un principio y un fin. El depredador pasa, el peligro físico desaparece y el animal vuelve a un estado de relajación. Se le baja el estrés. Exacto. Pero el miedo del adulto moderno ya no responde a un tigre dientes de sable. Responde a conceptos abstractos. El futuro, el estatus, la economía, el famoso ¿qué dirán? El qué dirán está cañón. Y como el futuro nunca llega y la economía es incontrolable, la amenaza jamás desaparece. El cerebro se queda atascado en un ciclo infinito de alerta. La búsqueda de seguridad se vuelve neurótica, porque intenta controlar lo incontrolable. Entiendo la mecánica. El miedo abstracto es un pozo sin fondo. Y el texto ilustra cómo esta neurosis carcome varias dimensiones de la vida.
Vamos a la primera, que es la económica. Sí, la económica es brutal. El autor expone que el individuo aterrorizado por la miseria suele buscar la seguridad a través de caminos destructivos. Menciona al ladrón, argumentando que quien asalta a mano armada, en su foro interno está dominado por el terror a la pobreza. Y el caso de las mujeres que, presas del pánico ante la falta de recursos, ven en la prostitución su único refugio financiero. Exacto. Y Weyor no se queda solo en los márgenes de la sociedad. Señala comportamientos que están completamente normalizados y hasta aplaudidos por nuestro sistema. O sea, el caso del casero. Sí, el ejemplo del propietario de bienes raíces es buenísimo. Dominado por el miedo paranoico a que un inquilino no le pague, este propietario comienza a levantar barreras cada vez más altas. Exige contratos leoninos, múltiples fiadores con propiedades libres de gravamen, depósitos equivalentes a varios meses de renta. Investigaciones de crédito exhaustivas. Totalmente. Pero vuelvo a la carga con el escepticismo, porque es muy fácil satanizar al casero. Alguien podría argumentar, oye, esa persona trabajó toda su vida para comprar ese departamento. Claro. Es lógico que quiera proteger su patrimonio de alguien que podría destruirlo o no pagar. O sea, suena a simple lógica de mercado. Desde la lógica del mercado, sí, 100%. Pero el análisis de Weor nos pide ver el costo humano y psicológico de esa escalada. El problema no es pedir un pago justo. Entonces, ¿cuál es? El problema es cuando la obsesión por la garantía absoluta vuelve imposible el acceso a la vivienda. ¿Cuál es la consecuencia de esa paranoia institucionalizada? El autor describe el resultado final. ¿Las viudas y las familias en la calle? Exactamente. Viudas sin recursos o familias trabajadoras que, al no poder sortear esa muralla de requisitos dictados por el pánico del propietario, terminan durmiendo en las plazas públicas. Es fuertísimo. La lección aquí es brutal. La hiperprotección de unos cuantos se construye directamente sobre la desprotección y la miseria de otros. Es una cadena de terror económico. El miedo del propietario alimenta la tragedia del inquilino. Y esta paranoia, por supuesto, no se queda guardada en la cuenta bancaria. No, para nada. Se filtra directamente en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Esto abre la segunda dimensión del texto, que es la emocional y social. El material detalla el pánico crónico a perder las etiquetas del éxito. El miedo a perder la bonita casa o el buen marido, la joven y bonita mujer, o simplemente el estatus y el prestigio dentro de un círculo social. Pienso mucho en la cultura de acá en el norte, fíjate. Esta obsesión casi sagrada con tener casa propia, cueste lo que cueste, porque si no, eres un fracasado ante la sociedad. ¿Es el pánico a perder el personaje que hemos construido frente a los demás? Exacto. Y esto se convierte en una especie de jaula de oro. O pensemos en cuántas personas sostienen matrimonios profundamente destructivos, por el bien de los hijos. Muchísimos. O por evitar el estigma del divorcio en familias tradicionales, por no ser la comidilla en la carne asada del domingo, se quedan décadas en una situación o en un trabajo que los marchita por el terror a perder esa quincena segura. Eligen conformarse con una infelicidad garantizada. Totalmente, porque la incertidumbre de la libertad les resulta mucho más aterradora. La seguridad emocional cuando nace del miedo es asfixiante. Y hay una observación en el texto que es particularmente poética pero devastadora. Weor sostiene que esta paranoia ha exterminado lo que él llama la fragancia maravillosa de la sinceridad. ¡Qué metáfora tan dolorosa! O sea, si la sinceridad tiene una fragancia, el miedo es lo que pudre el aire. Sí, el planteamiento es que, en el afán de no salir lastimados, estafados o traicionados, los seres humanos han erigido fortalezas emocionales impenetrables. Para ilustrarlo, el autor cita una de esas máximas populares que se repiten con orgullo cínico. ¿Cuál es? Nunca des la espalda a tu mejor amigo. ¡Wow! Es una frase que se dice en reuniones de negocios o en pláticas de sobremesa como si fuera una gran muestra de sabiduría mundana. Sí, te la dicen como un consejo súper útil. Pero si nos detenemos a analizar la carga psicológica de esa frase, pues es una condena en vida. Si el ser humano ha llegado al punto donde cree que debe protegerse incluso de su mejor amigo, significa que el descanso verdadero no existe. Estamos hablando de un estado de guerra psicológica permanente. Y en un estado de guerra, la gente dispara primero para protegerse. Weor argumenta que,
conductas como la murmuración, la calumnia o el chisme destructivo en las oficinas o en las familias no siempre nacen de un sadismo genuino. Entonces, ¿de dónde vienen? Quien destruye la reputación de un colega casi siempre lo hace impulsado por el terror a perder su propio lugar, su ascenso o su validación. Atacan el terreno del otro para sentirse seguros en el propio. O sea, si un individuo dominado por el miedo es capaz de destruir una amistad de años, o si una persona carcomida por los celos y el temor a perder a su pareja es capaz de llegar a la violencia física, surge una pregunta escalofriante. ¿Qué ocurre cuando este mecanismo psicológico de paranoia y búsqueda de seguridad absoluta no opera en un individuo, sino en el líder de una nación entera? Esa es la escalada macro que aborda el texto. Y es donde la teoría se encuentra con los capítulos más oscuros de la historia moderna. Exacto. Pero a ver, antes de adentrarnos en estos ejemplos a gran escala, es imperativo hacer una aclaración para quienes nos escuchan hoy. Sí, súper importante. Al mencionar los ejemplos históricos y políticos que contiene el texto de Guenier, es fundamental dejar clarísimo que no se está tomando ninguna postura política, ni de izquierda ni de derecha. No se están respaldando ideologías. Cero. Solo estamos reportando de manera estricta, neutral e imparcial las ideas y los nombres tal como los expone el autor en el material original. Pues para ilustrar su teoría sobre la anatomía del miedo. Totalmente de acuerdo. Hecha la aclaración, el análisis macroscópico del autor no deja espacio para ambigüedades. Su postura es que la maquinaria de la guerra, la creación de policías secretas, los campos de concentración y los exilios masivos comparten un único ADN. El terror. El terror absoluto. El autor menciona figuras históricas específicas. Habla de Fidel Castro fusilando ciudadanos. Y el análisis psicológico subyacente es que estas acciones nacían del profundo temor a ser derrocado. O sea, las ejecuciones eran su método para intentar asegurar su permanencia. Sí, y menciona a Stalin llenando a Rusia de purgas sangrientas como la expresión patológica de un líder buscando blindar su régimen a cualquier costo. Y menciona a Hitler estructurando la maquinaria de la Gestapo desde un pánico absoluto a perder el control. Es que aquí presenciamos la paradoja más grande del poder. En teoría, un dictador absoluto que controle ejércitos, comunicaciones y recursos ilimitados debería ser la persona más segura del mundo. Pero es todo lo contrario. Whipple expone que quien busca la seguridad absoluta eliminando a cualquier posible disidente se convierte en el ser más aterrorizado del planeta. Claro. Stalin, por ejemplo, vivía en una paranoia tan profunda que mandó ejecutar a sus propios médicos. El nivel de violencia de un régimen es el termómetro exacto de su nivel de miedo. La violencia como máscara de la cobardía. Es fascinante cómo esa misma lógica aplica a la geopolítica contemporánea que describe el autor. El texto hace un contraste muy interesante sobre el tema de las fronteras. Señala que hubo épocas en la historia de la humanidad donde el libre tránsito era lo habitual. Y lo contrapone con nuestra realidad moderna, donde las fronteras operan como zonas militarizadas de baja intensidad, kilómetros de muros de concreto, sensores térmicos, guardias armados hasta los dientes y un laberinto burocrático de pasaportes, visas y permisos. Nuevamente surge el instinto de justificarlo. Uno dice, bueno, las fronteras son necesarias para la seguridad nacional, para evitar el terrorismo o el colapso económico. Claro, la justificación oficial. Pero la óptica del autor despoja a las fronteras de su justificación diplomática y las expone como monumentos físicos al miedo colectivo. Es el pánico al extranjero, al que piensa diferente, al que llega buscando una porción de los recursos. En este intento desesperado por garantizar la paz, mediante la sobreprotección y la exclusión, el material concluye que hemos transformado al planeta en un espantoso infierno. Vivimos atrincherados. 100%. Y todo esto nos obliga a buscar el origen. Si observamos a un recién nacido, es evidente que no viene al mundo redactando contratos de arrendamiento abusivos ni levantando muros fronterizos. El miedo a la vida no es genético. Entonces, ¿en qué momento exacto de nuestro desarrollo se nos implanta este software basado en el terror? Es ahí donde Guenier lanza una crítica afiladísima hacia las bases mismas de nuestra sociedad, la familia y el sistema educativo. El texto expone, sin filtros, cómo padres y maestros utilizan el miedo sistemático como la principal herramienta pedagógica. Sí, a los niños se les aterroriza psicológicamente para forzarlos a encajar en el molde. El guión es universal.
¿Cómo ves? Se le dice al niño, si no estudias, si no sacas el diploma, vas a terminar pidiendo limosna, limpiando zapatos en la plaza o cargando cajas pesadas. Uf, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? Y ese discurso, que parece inofensivo y que se dice, con buenas intenciones, tiene daños colaterales devastadores según el análisis. Primero, pervierte la visión de la dignidad humana, Totalmente. utilizando el trabajo humilde como si fuera una amenaza o una condena, condicionando el valor de la persona a un estatus socioeconómico. Y el segundo daño es aún más profundo. Se está programando una generación entera para que tome las decisiones más trascendentales de su vida, impulsada por el miedo. Jóvenes que eligen una carrera universitaria no por vocación o talento, sino por el terror a la pobreza. Exacto. O personas que eligen con quién casarse basándose en la estabilidad financiera que el otro provee, huyendo del fracaso social. Son adultos acomplejados huyendo de fantasmas. Es una profecía que se cumple a sí misma. El texto subraya que, irónicamente, educar desde el miedo es lo que empuja a muchos hacia el delito. ¿Cómo es eso? Si a un joven se le enseña que su único valor reside en la seguridad material, o sea, el auto, el título, el dinero, y no logra obtenerlos por la vía regular, el terror a no ser nadie lo llevará a buscar esa seguridad a cualquier precio, incluso violando la ley. Todo delito, insiste el texto, es un grito de auxilio de alguien que no sabe cómo lidiar con su propia inseguridad. ¡Qué fuerte! Y esto nos conduce a uno de los replanteamientos filosóficos más profundos del capítulo, la deconstrucción del concepto de valentía. La sociedad está acostumbrada a confundir la desesperación y la agresividad con el valor auténtico. Y los ejemplos que ofrece el material desarman cualquier noción romántica que tengamos sobre el coraje. Empecemos con un tema delicado, el suicidio. Existe una corriente de pensamiento, o al menos un dicho popular, que sugiere que quitarse la vida requiere de una valentía inmensa, que es un paso firme hacia el abismo. Pero Weor desarticula esa idea por completo. Su perspectiva es que la persona que llega a ese extremo no está demostrando valor, está experimentando un terror tan absoluto e insoportable frente a las exigencias de la vida que busca en la muerte una retorcida y definitiva sensación de seguridad. O sea, el abismo no es un acto de coraje, es la rendición total ante el miedo a seguir viviendo. Exactamente. Es una óptica cruda pero que arroja mucha luz sobre la psicología del dolor. Lo mismo hace con la imagen del agresor cotidiano. El sujeto que camina por la calle con un arma en la cintura, presumiendo de ser peligroso e intocable. Sí, el típico que se cree intocable. La sociedad lo tilda de matón o de hombre valiente. El texto argumenta que ese individuo es, en el fondo, una persona consumida por la cobardía. Alguien verdaderamente libre de miedo, que confía en sí mismo, no siente la urgencia neurótica de llevar un trozo de metal para sentirse seguro. Claro. El arma es simplemente la prótesis física de su profunda debilidad interna. Tal cual, desmitifica incluso a la figura del héroe de guerra. El material relata cómo, a lo largo de la historia, soldados que eran conocidos por su carácter débil, al verse repentinamente acorralados y frente a la muerte inminente, experimentaron un pánico tan abrumador que el terror puro se metamorfoseó en una ferocidad bestial. ¡Wow! Lucharon como fieras, aniquilando al enemigo en un esfuerzo supremo por salvaguardar su propia existencia. Y la historia, viendo el resultado, los condecoró como héroes valerosos, ignorando que el combustible de sus hazañas no fue el coraje, sino el pánico ciego. O sea, el miedo disfrazado de valentía. Si hacemos una pausa para observar el panorama completo de lo que se ha expuesto, el patrón es innegable. Es omnipresente. La búsqueda obsesiva de seguridad y el miedo son una fuerza destructiva que opera en todos los niveles de la existencia. Aniquila la sinceridad y la confianza en las relaciones íntimas, genera dinámicas de opresión económica, detona la violencia desde el hogar hasta los campos de batalla internacionales. Y garantiza su propia supervivencia al transmitirse a los niños mediante un sistema educativo basado en amenazas. Exacto. El diagnóstico es denso, sin duda. Pero el material no se queda en el fatalismo. La solución que proyecta Weir requiere un cambio de paradigma masivo. Sí, señala que es de vital urgencia enseñar a las nuevas generaciones a no temer. El antídoto contra esta neurosis colectiva es dejar de buscar garantías absolutas en el exterior.
O sea, en cuentas bancarias, en parejas, en títulos o en fronteras. Y comenzar a cultivar una confianza inquebrantable en el propio ser. El coraje real es pacífico. No necesita armas ni humillar a otros para sentirse a salvo. Totalmente de acuerdo. Y el conocimiento de nada sirve si se queda flotando en la teoría, ¿verdad? Por eso, los ejercicios prácticos de esta semana están muy buenos. El primero es hacer una lista de 3 decisiones recientes que se hayan tomado desde el miedo y no desde el amor o la convicción. Ese es un ejercicio que te confronta muchísimo. Sí. Y para cada una de esas decisiones, preguntarse ¿qué haría si no tuviera miedo? Y finalmente, el reto es practicar un pequeño acto de inseguridad. Me encanta ese concepto, acto de inseguridad. O sea, soltar un poquito, compartir una verdad vulnerable que te daba pánico decir, soltar un mecanismo de control en el trabajo o confiar en alguien sin pedir tantas garantías. Fíjate que esto me hace pensar en un momento clave. Hubo una época en mi vida donde sostuve un trabajo que me drenaba por completo solo por el terror a perder el seguro médico y la quincena fija. Creía que estaba siendo responsable, pero en realidad mi supuesta seguridad era una jaula que no me dejaba crecer. 100%. A mí me pasó con una relación. Me quedé mucho tiempo ahí por el pánico a empezar de cero, al qué dirán si me quedo sola. Es durísimo darse cuenta de que uno mismo cierra la puerta de la celda por miedo a lo que haya afuera. Y nombrar el miedo quita gran parte de su poder. Reconocer que ciertas actitudes de control son escudos contra la propia fragilidad es el inicio para desmantelar la jaula. Es un trabajo de demolición interna constante. Para quienes sientan que este nivel de exploración psicológica les aporta claridad y deseen ahondar en estas enseñanzas, el canal @serfundamental_OK profundiza semana a semana en estos conceptos. Es un análisis que invita a replantearse la vida, especialmente útil para cualquiera que sospeche que está viviendo prisionero de sus propios mecanismos de defensa. Totalmente. ¿Y qué nos espera para la próxima vez? En la próxima inmersión profunda, el análisis avanzará hacia el capítulo 7 de esta misma obra, titulado La ambición. Ese tema. Sí, la premisa que se avecina es igual de desafiante. El texto sostiene que incluso un individuo que aparentemente ha renunciado a todo el mundo material, como un ermitaño o un monje, puede estar secretamente consumido por la ambición. El argumento central será explorar cómo la ambición opera con 2 rostros, uno de diablo y uno de santo. Es un concepto que promete sacudir muchas certezas. Seguramente desarmará más de una creencia arraigada. Pero bueno, para cerrar el análisis de hoy, y construyendo sobre las reflexiones de este material, queda una última idea flotando en el aire para masticarla a solas. A ver. Si asumimos que absolutamente toda nuestra infraestructura moderna, desde las complejas cerraduras de nuestras puertas, los contratos legales, hasta llegar a las inmensas fronteras militarizadas, es, en el fondo, un gigantesco monumento a nuestro miedo colectivo. ¿Cómo se vería un solo día de la vida humana? Uno solo, si cada decisión se tomara desde una confianza absoluta en la propia resiliencia, en lugar de vivir obsesionados con prevenir el próximo desastre. ¿Qué pasaría si dejaras de protegerte y empezaras a vivir?